lo que se te ha encargado y se te va a dar un dinero para eso, ¿no? Se te va a girar mediante orden de pago electrónica y bueno, le hemos dicho que está direccionado a las actividades netas que realizan las entidades públicas. Utilización de los encargos, ¿sí, no? Ya tenemos idea, ¿no? Para el examen, ¿no? Que viene algo. Y era para la decisión de bienes, sí, hemos visto. Para cualquier actividad, y así nos hemos quedado. Las características, entonces tiene que salir una resolución para encargar, donde va el nombre de las zonas, la descripción del objeto del encargo, los conceptos, el monto, las condiciones, el periodo en el que vas a hacer la rendición, etc. Entonces, si les digo, hagan el formato, ¿qué se necesita para un encargo? Lo mínimo, por lo menos, ¿no? Entonces, eso con los encargos. Y ahí tenemos algunas características de los encargos. La rendición de cuentas no debe exceder de los 3 días hábiles después de concluir la actividad en materia del encargo, salvo que sea encargos en el exterior. Entonces, cuando te encargue, ¿no? 3 días para hacer la rendición de cuentas, porque puede ser que la otra devolución tienes que realizar. Esta utilización o modalidad de ejecución es días distintos a los que se tiene establecido para fondo de pagos en efectivos o caja chica, no son distintos, ¿no? ¿Qué más? Dice, no procede la entrega de nuevos encargos a personas que tienen pendiente la rendición, ¿no? Entonces, si le damos a un trabajador y no rinde, no le vamos a volver a dar otro encargo, ¿no? Hasta que no efectúe la rendición. Y el monto máximo que se puede ser otorgado por un encargo interno no debe exceder de las 10 unidades impositivas tributarias, excepto la compra de alimentos para personas, animales, pago de jornales, acciones calificadas como reservadas, etc. Y bueno, finalmente igual, ¿no? Se efectúa el registro de encargos, es el compromiso, el devengado, y se gira hasta el 31 de diciembre de cada mes. Y los montos que están pendientes de rendición son depositados en la cuenta única del Tesoro. Y si te han dado un encargo a fines de año, también lo puedes rendir, ¿no? Dentro del plazo, así sea en el mes de enero. Bueno, eso con los encargos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el endeudamiento, que es lo último que vamos a hacer. Este es el último material que lo voy a publicar hoy día. Entonces, recapitulando, ¿cómo se dice? Aquí vamos a avanzar en esta tercera fase. El Sistema Nacional de Tesorería, que ya más o menos entiendo que se ubican. Y yo les dije que vamos a hablar muy levemente del Sistema Nacional de Endeudamiento, porque básicamente tesorería es lo que más bueno, de repente posiblemente pues puedan ustedes trabajar hacia el tema del endeudamiento. Y está muy ligado también porque tenemos el mismo ente rector, ¿no? Entonces, ¿cuándo el Estado se endeuda? ¿Cuándo ustedes se endeudan? No está haciendo la connotar asistencia, ¿ya? ¿Alguien me apoya? Ya, ¿cuándo ustedes se endeudan? Ya, cuando necesitas un recurso, necesitas un préstamo. ¿Y en qué casos tú podrías, o sea, tú tomas la decisión de endeudarte? Cuando hay una necesidad, pero es una necesidad primordial, ¿no? De repente pues cuando quieres invertir, cuando quieres construir. Yo no me voy a endeudar para el gasto corriente, ¿no? Porque se supone que yo hago mi ingreso y mi gasto, entonces me endeudo cuando se me presenta una oportunidad, de repente de construir mi casa, o de repente algo extraordinario que amerita la pena que yo he evaluado y voy a tomar ese riesgo de endeudarme porque voy a pagar intereses, ¿no? Entonces, o cuando se me pasa un hecho de emergencia, ¿no? De repente un familiar se enferma y es un gasto que no tenemos previsto y tenemos que endeudarnos, ¿no? Entonces, pero para el día a día, para cubrir nuestras necesidades, en teoría nosotros no nos endeudamos. Lo mismo pasa en el Estado, ¿no? Ustedes se acuerdan que el Estado les decía que todo lo que ingresa, no, en consulta amigable automáticamente tiene una salida y no tenemos una reserva, ¿no? Por el principio de equilibrio presupuestal. Pero no tenemos pues bueno, por lo menos los gobiernos nacionales, que el gobierno regional y el gobierno local, no tienen una canasta, ¿no? Para una emergencia. Y en ese sentido se procede el tema de endeudarse. Entonces, ¿tú te puedes endeudar?
y obtienes un ingreso, ¿no? O sea, te ha pasado una crisis, de repente una situación de emergencia, de repente la pandemia, como nos ha pasado, obtienes un ingreso, pero también contraes una deuda, ¿no? Para el tema de presupuesto, es pues una carga, pero para eso es un ingreso, o sea, dependiendo de donde lo veas, ¿no? Tesorería, pues tesorería feliz de ingresar, pero para el tema de presupuesto hay que presupuestar las deudas. Segundo, cuando hemos visto programación multianual, ¿qué programamos en el examen? Les pregunté, ¿qué programan ustedes? ¿No? Primero, una obra que ya está por culminar o una obra que recién se va a montar una obra nueva, ¿no? Yo les decía que era importante que cuando un alcalde ingresa, ¿no? Un alcalde ingresa este año de repente 2026 y lo que va a querer hacer es, como ya se ha trabajado todo el presupuesto del año anterior, va a querer ejecutar sus obras que ellos se han comprometido, ¿no? Pero tiene que pensar que todo ese presupuesto, supongamos de 80 millones que maneja Socabaya, por ejemplo, ¿no? Esos 80 millones no los puedo disponer automáticamente yo, ¿no? Y entonces, no, sino que eso viene de un presupuesto participativo y entonces tenemos que primero cumplir todo lo que nosotros nos hemos comprometido de la gestión anterior, significa de las obras que vienen en proceso. Entonces tenemos que priorizar cuál es el presupuesto de los 80 millones para coberturar esas obras y dejarlos pasar, ¿no? Hemos hablado de la programación integral con ustedes, pero también es prioridad y ya está establecido en la norma. Y yo tengo que de todo el presupuesto reservar parte del monto que para el tema de la deuda. Si mi entidad está endeudada, no puedo hacer uso, ¿no? Primero tengo que pagar la deuda. Entonces, yo soy titular nuevo, tengo que ver cuál es la situación actual y no disponer del dinero pues como que fuera. ¿Cómo que fuera? Entonces, saco un directo para que se ubiquen en el tema del endeudamiento. ¿Y ahora dónde seguimos por menos? Creo que por acá había, ¿no? La opción será este, el que flota. ¿Será este? Debe utilizar esencialmente tres medios: impuestos, creación de dinero mediante un proceso de expansión monetaria y emisión de deuda pública. El video decía Para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente tres medios: impuestos, creación de dinero mediante un proceso de expansión monetaria y emisión de deuda pública. A propósito de esto mismo, los gobiernos del mundo han acumulado deuda pública por cientos de años con diversos objetivos. Los más comunes han sido costear su gasto gubernamental, invertir en infraestructura, financiar guerras e impulsar el crecimiento de la economía en momentos de crisis. La deuda pública constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o por cualquier poder público materializado normalmente mediante emisiones de títulos, de valores o bonos. Es la deuda total, tanto interna como externa, que mantiene un Estado con razones particulares de todo el conjunto de las administraciones públicas, bien sean estados, municipios, condados, regiones o con otro país. Para obtener financiamiento, los gobiernos emiten deuda a una tasa de interés determinada. Dicha tasa tiene múltiples factores implícitos, pero los más importantes son el plazo, las cuotas y el riesgo de impago. Mientras mayor el plazo, mayor debería ser la tasa. Mientras mayor el riesgo de impago, también debería ser mayor el rendimiento solicitado por la posibilidad de impago asociada. Se dice que un país cae en default cuando no es capaz de pagar un bono que ha llegado a su madurez. Se puede tener una idea sobre ello midiendo el riesgo país. La deuda interna es suscrita por la nación y todos sus efectos quedan circunscritos al ámbito de la economía interna. La deuda externa, por el contrario, es emitida por extranjeros y por ello tiene importantes novedades en cuanto a sus aspectos económicos, tanto por la economía nacional como para la de aquellos que suscriben la deuda. Dos de las organizaciones financieras de crédito más importantes a nivel internacional son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un aspecto que reviste importancia a efectos de la política económica es el plazo de la duración de la deuda. La deuda a corto plazo es emitida con un vencimiento de un año y suele funcionar como una especie de letra de cambio, en este caso del Estado. Deuda a mediano plazo. Permite conseguir fondos para la financiación de gastos ordinarios.
Deuda a largo plazo. Tiene la finalidad de financiar gastos extraordinarios de amplia rentabilidad. El largo plazo puede tener una duración muy variada, extensa, por ejemplo 30 años, e incluso puede ser de duración ilimitada, dando lugar a la deuda perpetua. La deuda pública a día de hoy se utiliza para financiar muchas de las acciones que realiza el Estado, desde sus actuaciones en sanidad y educación hasta programas militares, pasando por la creación de infraestructuras, la compra de suministros y pago de salarios. Por eso es sin duda uno de los mecanismos estrellas de financiación de los países, que no podrían sobrevivir sin la emisión de miles de millones de la misma cada año. Ok, más o menos para que se digan. En un instante. Entonces, ¿dónde está contemplado el tema de endeudamiento? ¿No? Si la entidad pública, digo, de repente ese presupuesto, yo soy alcaldesa, ¿no? Y recién gané este año 2026, y digo, ay, ese presupuesto que tengo, ¿no? Más todo lo que hice, tengo que priorizar, pues no me va a alcanzar para nada, ¿no? Yo quiero hacer una piscina, quiero hacer un estadio, mejor me endeudo, ¿no? Entonces me voy a endeudar y hago una suma de todo lo que me quiero endeudar y me endeudo. Así tampoco funciona, ¿no? Porque vamos a ver, mientras avanzamos, hay parámetros, ¿no? Que me permite que limitan a una entidad pública de que pueda endeudarse a libre albedrío. Una de ellas está contemplada básicamente en la Constitución Política, por la ley propiamente de endeudamiento. ¿Se acuerdan? En la primera clase, cuando trabajamos presupuesto público, decíamos que se aprueba el presupuesto público, se aprueba también la ley de endeudamiento para el año fiscal 2025. Entonces va de la mano, ¿no? Se aprueba el presupuesto, pero también se aprueba la ley de endeudamiento, donde está establecido, ¿no? Claramente cuál es el más que se debería tener. Ahí tenemos el decreto legislativo 1437, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿no? Y el decreto legislativo 1436, que nos habla del marco administrativo del sector financiero, que siempre lo citamos, ¿no? Contabilidad, el marco normativo. Y bueno, vamos a trabajar el decreto legislativo 37 del Sistema Nacional de Endeudamiento. Como todos los sistemas que he trabajado en estos tiempos, en estas tres fases, también tiene ese objeto, ¿no? Regular. Siempre el decreto legislativo va a ser regular, ¿no? En este caso va a regular el Sistema Nacional de Endeudamiento. Y como les digo, siempre cuando hablamos de sistemas, vamos a hablar de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Pero en este caso va a ser mediante los cuales se ejecuta la gestión de pasivos financieros, riesgos financieros de manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, endeudamiento va ligado de la mano de tesorería. Como les digo, lo que yo no puedo coberturar por la caja, por el dinero que yo tengo en mi entidad, pues voy a tener que endeudarme. Por eso su ente rector es el mismo, la Dirección General de Tesoro, ¿no? Y bueno, tiene como finalidad gestionar parte de la estructura del financiamiento del sector público, porque no me permite coberturar todos los gastos que yo tengo, pero ojo, no son gastos corrientes, sino gastos de inversión. Por ejemplo, quiero construir un hospital que me va a coberturar, así como el Hospital Goyeneche, como el IDENSUR, ¿no? El nuevo IDENSUR que le dicen, más de 5 años. Pero el presupuesto que actualmente yo tengo, por ejemplo, no me permite, entonces procedo a un tema de endeudamiento exclusivamente para el tema de inversión. Ahora, así como hemos visto, cada sistema tiene principios, ¿no? Este sistema también tiene sus propios principios que llevan ligados netamente al tema de endeudamiento. Uno es la capacidad de pago, ¿no? Entonces tenemos que hacer así como unos estados financieros proyectados, ¿no? Como ustedes cuando ven cuál es la proyección de sus empresas de acá a 3, 4 años y el grado de rentabilidad que ustedes puedan tener, y en base a eso toman acciones, de repente riesgos de deuda, etc. De la misma forma el Estado tiene que hacer una capacidad de pago, tiene que sustentar, ¿no? Que efectivamente el préstamo que yo voy a adquirir ahora en el 2025, ¿cuándo lo voy a pagar? Y tengo que proyectar, hacer unos flujos, de decir que si voy a prestarme en 5 años, la entidad va a tener esa capacidad, esos ingresos por distintas fuentes de financiamiento que le va a permitir coberturar la deuda. Entonces yo tengo que acreditar eso, tengo que tener esa capacidad de pago, ¿no? La obtención de financiamiento externo o interno de acuerdo con las posibilidades para atender ese pasivo que yo voy a contraer. También otro principio importante es el tema de la eficiencia y la prudencia, ¿no? O sea, yo tengo que ser prudente, como les decía, yo no puedo endeudarme por un monto pues que sobrepasa de repente mi capacidad de pago, ¿no?
manejo de la disposición de fondos públicos, viabilizando su óptima y aplicación y minimizando sus costos sujetos a riesgos prudentes. Entonces el tema de la eficiencia y la prudencia es muy importante, ¿no? ¿Hasta cuánto yo me puedo endeudar, considerando que tengo que ser prudente con el riesgo que voy a adquirir? Y la transparencia y la predictibilidad. ¿Qué entendemos por predictibilidad? ¿Qué entendemos por predictibilidad? Claro, para chatear sí, ¿no? Que la profesora. Pero para buscar los términos, ¿qué entendemos por transparencia? Porque bueno, es que por lo menos pues para que se corra el examen, capacidad de pago, bueno, van a entender eficiencia también, ¿no? Siempre hablamos de los indicadores de eficiencia, eficacia, economía. La prudencia también lo puedo entender. Transparencia es pues transparentar toda la información que se tiene. Y predictibilidad. ¿Qué entendemos por predictibilidad? ¿Nadie? ¿Se puede cambiar? Que se puede cambiar, que se puede pronosticar. El término sí, ¿no? Que se pueda pronosticar. Ya les voy a anotar ahí para que no me esté pidiendo puntos con profesora, no me van a estar rocheando. Ya les he dicho ya que si ganan, a los que no tienen puntos. El tema de predictibilidad es pronosticar lo que se viene, pero no vamos a pronosticar pues echando las cartas, ¿no? Me voy a endeudar y léeme las cartas, no. Es ni tampoco las corazonadas que pensamos tener. Es en base a los indicadores, ¿no? Por ejemplo, al marco multianual que se tiene, a la base de datos que hemos visto cuando hemos visto el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento, y hemos visto ese plan, y hemos visto la perspectiva, las tendencias a largo plazo, etc., ¿no? Entonces, en base a eso, yo tengo que asumir ese tipo de riesgos, si va a ser factible o no, que yo pueda adquirir una deuda. Entonces, ¿quiénes se pueden endeudar? Básicamente, el sector público no financiero, ¿no? Los no financieros pues son los poderes ejecutivos, el poder judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales, son los que se pueden endeudar. Y el sector público financiero también, ¿no? Algunas empresas públicas financieras como las CONAF, como CEDAPAR, CEAL, unas empresas que parecen que son mitad privada y mitad pública. Entonces, ¿por quiénes está conformado el Sistema Nacional de Endeudamiento? Básicamente por la Dirección General del Tesoro Público, ¿no? Que es el ente rector, como les digo, ¿no? Y las unidades ejecutoras de las entidades del sector público, ¿no? Ellos miran a nivel nacional cuando el Estado a nivel nacional contrae una deuda, pero también las entidades públicas y los gobiernos regionales, los gobiernos locales pueden contraer deuda. Ya, entonces, la Dirección General del Tesoro Público, como Dirección General y ente rector, pues tiene funciones, ¿no? Que básicamente se ejerce la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Endeudamiento. O sea, si tenemos dudas respecto a algún procedimiento que nosotros queremos o no nos queda claro en el marco normativo, pues preguntamos a la Dirección General del Tesoro Público, ¿no? También aprueba normativa, ¿no? Procedimientos de carácter obligatorio para el cumplimiento de la deuda, para adquirir estos pasivos financieros. También puede programar, negociar la aprobación de operaciones de endeudamiento. Y bueno, verifica también, ¿no? Verifica todo el proceso de endeudamiento que quieren hacer, porque en algunos casos el gobierno nacional tiene que buscar garantes, ¿no? Programa, autoriza desembolsos de operaciones de endeudamiento, ¿no? Actúa como único agente financiero de las operaciones del gobierno nacional y emite títulos de representación de deuda del Estado. Entonces, a nivel nacional, pues todo hace ello la Dirección General del Tesoro. Programa y atiende servicios de deuda de gobierno nacional. Participa en fideicomisos relacionados a operaciones de endeudamiento y administración de deuda. Registra las operaciones también de deuda que ya se ha podido contraer con años anteriores. Evalúa las estadísticas de deuda pública, ¿no? Entonces, si el Estado quiere saber cuánto es, o entra un nuevo presidente, quiere saber cuáles son las estadísticas, etc., toda esa información lo maneja la Dirección General del Tesoro Público.
También absuelve consultas, asesora, emite opiniones vinculantes, ¿no?, respecto de todos los asuntos normativos del Sistema Nacional de Endeudamiento. Otorga, contrata garantías para atender requerimientos derivados del proceso y promoción de inversión pública, como registra y atiende su ejecución, y gestiona la producción de asunción de deudas del Gobierno Nacional. ¿Y qué entendemos por asunción de deudas, ¿no? A veces los gobiernos regionales se endeudan y en algunos casos, ¿no?, excepcionalmente, el Gobierno Nacional puede asumir esa deuda que se tiene cuando es garante. Pero en gran parte el Gobierno Nacional no es garante de ningún gobierno. Negocia y gestiona la aprobación de financiamientos contingentes para obtener recursos ante la eventualidad y ocurrencia de riesgos, desastres naturales, etc. Identifica, mitiga, reporta los riesgos financieros de pasivos financieros. También hace estudios, ¿no?, para ver cuáles son los riesgos de contraer una deuda. Entonces también hay que tener en cuenta todas las publicaciones que realiza la Dirección General del Tesoro. Elabora y presenta estos estados financieros, esos estados de deuda, conforme a la normativa, ¿no? Entonces, de esta forma es que tienes las funciones. Y las unidades ejecutoras, las que ya están en los gobiernos locales o en los gobiernos regionales, también gestionan su fondo público proveniente de endeudamiento, ¿no? Ellos tienen que determinar y recaudar, conocer cuánto es lo que se tiene de ingresos para identificar, ¿no?, cómo vamos a sostener esa deuda. Contraen compromisos, devengan gastos y ordenan pagos con arreglo de la legislación, registran información de las acciones y operaciones realizadas, informan sobre el avance del cumplimiento de las metas, reciben y ejecutan operaciones exclusivamente de deuda, ¿no? Y ahora, las etapas del endeudamiento. ¿Cómo se dan estas etapas del endeudamiento? Tenemos básicamente 4 etapas, que es la programación, la concertación, el desembolso y el pago de la deuda. Entonces, en la programación se va a establecer, ¿no?, por ejemplo, con el banco, o con un banco del extranjero, que digamos vamos a obtener la deuda, ¿no? En la programación vamos a establecer cuál es el monto máximo de la operación de endeudamiento, ¿no?, para cada año y cómo va a ser la forma de pago. Y en la concertación ya se solicita, se evalúa y se negocia, porque tenemos que negociar de repente las tasas de interés, etc., ¿no? Se aprueba y se suscribe un contrato de operación de endeudamiento. Entonces, el término de concertación significa que nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?, y vamos a cerrar finalmente un contrato donde vamos a establecer todas esas cláusulas que se tienen, quién va a ser el garante, cuáles son las fechas en las que se va a asumir la deuda, ¿no?, el plazo que va a asumir la deuda, qué pasa si es que de repente una de las partes no logra cumplir, etc., ¿no? Y el desembolso es cuando básicamente se obtiene el ingreso, la recepción de los recursos provenientes de la operación de endeudamiento. Y el pago de deudas básicamente se va a dar en mérito a un cronograma. Como hemos visto esos cronogramas de tesorería, también tenemos que tener en cuenta el cronograma de pago para esa deuda que nosotros vamos a contraer. Y de esa forma se da el proceso de endeudamiento. Y también tenemos el tema de gestión de pasivos financieros, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tratar básicamente nosotros de gestionar, ¿no?, los que trabajan en tesorería, en presupuesto, etc., las operaciones de endeudamiento a corto plazo, al mediano plazo también tenemos, y al largo plazo. Financiamientos contingentes, ¿qué pasa, no? Si pasa alguna situación, ¿de dónde coberturamos ello? ¿Cuál va a ser el financiamiento contingente que yo puedo tener en caso de que pase una situación y yo no pueda afrontar esa deuda? Las garantías de procesos de promoción de inversión privada mediante asociaciones público-privadas, las APPs, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las APPs, para esta forma de ejecución de obra a través de asociaciones público-privadas, como son obras grandes, también se procede a través de endeudamiento en algunos casos, ¿no? Operaciones de administración de deuda, todo un estudio que tenemos que hacer de cómo vamos a administrar esa deuda que tenemos y en qué casos se va a dar una asunción de deuda que nosotros vamos a tener que coberturar las deudas que tenemos de años anteriores. ¿Ya? Entonces, operaciones de endeudamiento nos dice que es el financiamiento sujeto a reembolso, acordado a plazos mayores de un año, que puede ser externa o interna. O sea, la deuda puede ser externa, como que también podemos tener deudas internas, ¿no? Principales modalidades tenemos los préstamos, también son formas básicamente de endeudamiento. Préstamos, garantías que incluyen avales o fianzas, ¿no? Asignaciones de líneas de crédito, arrendamientos financieros, ¿no?, de repente con un banco, ¿no? ¿A través de qué arrendamientos financieros conocemos?
que ustedes trabajen en las empresas privadas. Cuando las empresas privadas quieren hacer una compra y hay modalidades, Alicia, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de arrendamiento, ¿no? Estas modalidades pueden ser destinadas a la ejecución de proyectos de inversión, adquisición de bienes inmuebles a personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, exclusivamente en el caso del sector público, para proyectos de inversión es donde se efectúa la deuda, ¿no? O de repente alguna adquisición de bienes cuando son municipalidades pues bien pequeñas, ¿no? Y necesitan hacer la compra de alguna compactadora y su presupuesto es pues recontra reducido, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos la deuda, bueno, en estos tenemos una deuda externa y interna. La externa solamente es acordado con personas naturales o jurídicas no domiciliadas, y las internas son puede ser persona natural o jurídica domiciliada en el país. Y aquí tenemos también financiamiento contingente, ¿no? Que nos dice que es la facilidad financiera que permite ante eventualidad, ocurrencia, desastre natural, tecnológico, situación de emergencia o crisis económica que pueda financiar el país o financiamiento bajo la modalidad de líneas de crédito, bonos que también emite el Estado. Entonces el Estado emite bonos soberanos para tener mayores ingresos, ¿no? También es otra forma de que se puede endeudar. Se puede endeudar por préstamos, por emitir de bonos. En el caso de operación de endeudamiento a corto plazo, nos dice que es el financiamiento cuyo reembolso a plazos menores o iguales a un año, ¿no? A un año es de corto plazo, incluye el año fiscal siguiente al de contratación. Entonces, entre estas modalidades de deuda tenemos los préstamos, ¿no? Un préstamo que se puede hacer a corto plazo, ¿no? Un en títulos o adquisiciones a plazo. También pueden destinarse a proyectos de inversión y adquisiciones de bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? ¿A qué le dicen bienes de capital? ¿Qué son adquisiciones de bienes de capital? ¿Qué adquiero? Lo manejan ustedes. Muy bien. ¿Cuándo incrementamos capital por la adquisición de bienes? Porque compramos algo que va a incrementar mi capital, pues. ¿Qué ha pasado? Que los notas todos cansados. Sí, ¿no? Congreso. Así. Ya la costumbre, eso va a ser su vida nueva desde ahora cuando van a la universidad. Van a llegar a su casa y van a tener que hacer más cosas. Y los que estudien así, los otros llegan y todavía tienen que estudiar. Sí, imagínense yo, luego tengo que llegar a mi casa y tengo 3 niños y hay que hacer tareas. Bueno, la verdad es que sí me ayudan con esas cosas, ¿no? Llego y afirmo agenda. Pero hay que preparar casi, ¿sabes? Y el tema del trabajo, se cansa. La vida era fácil cuando estaba en la universidad, cuando no tenías tanta carga. Pero bueno, financiamiento de contingentes, gestión de pasivos financieros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las garantías, los procesos y la promoción con estas asociaciones público-privadas, ¿no? Estas garantías son autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro para otorgar garantías para responder a las obligaciones derivadas de dichos procesos. Entonces, cuando vamos a trabajar asociaciones público-privadas, que es una de las modalidades en la cual se ejecuta obras, ¿no? Se tiene que emitir una garantía también. Y bueno, ahí la Dirección General del Tesoro Público pues hace ayuda con todo el proceso. A Estado también van a ir, ¿no? A hacer su actividad de responsabilidad. Sí, también los voy a acompañar, para que vean, ¿eh? Entonces a las 9 de la mañana aquí, me entero en la universidad. Es lo que me dijeron, me van a confirmar. Ustedes son los que van a ir, ustedes deben saber. Eso lo están trabajando con el doctor Valerio, ¿no? Sí, el doctor Valerio me dijo para que venga a hacerles bajo. Le dijo, ¿cómo hemos ido toda una HCR? Mi hijo tenía cumpleaños, no va a ir. Todo para acompañarlos a ustedes, para que vean lo mucho que les agradezco. Entonces, la gestión de pasivos financieros son operaciones de administración de deuda, ¿no? Es la renegociación.
Básicamente, ¿qué tipos de condiciones de deuda se vienen dando? Es igual que en el privado, ¿no? Cuando ustedes, muchos de repente de acá también cuando salgan van a trabajar en las MIPES, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que acá a muchos se les va a presentar la oportunidad de trabajar en estas MIPES, en Compartamos, ¿qué hay? Estas que dan préstamos ¿Financieras? en mesas financieras. Como les digo, yo tengo muchos amigos que les fue muy bien y ganan muy bien porque mientras más cartera tienes, ganas más. Pero en cierto punto ellos dicen pues que dejaron de lado su carrera, porque la parte contable ya no la vas a ver. Pero es una tentativa entrar a los bancos. No sé si a ustedes, porque yo tenía compañeros que desde tercero o cuarto ya estaban trabajando en bancos. Y a la larga, como te pagan bien, vas ganando más. No, hasta puedes llegar, una amiga ya estaba como 10, 12 años y ya era funcionaria, ¿no? Pero dejas pues de lado un poco tu carrera, tendrías que ver cómo la encaminas. Pero también es una alternativa, ¿no? A los que quieren ganar. Yo les he dicho que en la vida no todo es dinero, chicos, pero también es una buena posibilidad, ¿no? En este caso, como les digo, contraer este tema de deuda, también lo ven así como las financieras o cuando ustedes quieren hacer un préstamo con su empresa, ahí están modalidades, ¿no? De refinanciación de deuda, ¿no? Si ya de repente no está entre sus presupuestos por alguna emergencia que ha pasado, pueden refinanciar, pueden reestructurar la deuda, pueden hacer prepagos, pueden hacer conversiones, intercambios, canje de deuda, recompra de deuda, ¿no? Cobertura de riesgos, etc. Entonces, lo mismo que pasa en las empresas privadas, también en el sector público se da. Tenemos la gestión de pasivos financieros, como les decía, la asunción de deudas es la subrogación del gobierno nacional de obligaciones a cargo de las entidades del sector público distintas a dicho nivel de gobierno. Básicamente que el gobierno nacional va a ser pues garante de los gobiernos regionales y gobiernos locales para asumir la deuda. Y aquí tenemos algunas principales reglas generales en cuanto a esta negociación, ¿no? Negociación de contratos con operaciones. Nos dice que la gestión y negociación de las operaciones del gobierno nacional se realiza a través de agentes financieros del Estado. No pueden participar en las gestiones y negociaciones de operación bajo el ámbito del sistema de endeudamiento las personas naturales jurídicas que tengan intereses o conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, yo tengo de repente algún tipo de interés porque tengo un proyecto, ¿no? Pero para que se ejecute, de repente un familiar mío es el que va a ejecutar el proyecto y yo indirectamente voy a influenciar para que, pues, como no tenemos cómo coberturar, podamos contraer una deuda. Entonces tenemos que tener cuidado con el conflicto de intereses, ¿no? Provisión de endeudamiento para el fortalecimiento institucional. Tampoco se puede, ¿no? Fortalecimiento institucional es básicamente realizar proyectos, si bien es cierto, de inversión, pero netamente para fortalecer la institución. De repente vamos a hacer una modificación a un gobierno regional, una construcción que no va ligado que no está ligado a la orientación del ciudadano, o sea, no cierra brechas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a construir parte del gobierno regional, 2 pabellones más, ¿no? Y como es importante porque las municipalidades, muchas municipalidades no tienen parte de su presupuesto porque el presupuesto participativo viene del cierre de brechas, de los problemas públicos, cuando se escoge qué obras se van a elegir. Entonces, cuando se convocan los procesos de presupuesto participativo, se selecciona las obras que se tendrían que ejecutar. Entonces, nadie selecciona que se haga un módulo para el gobierno regional, ¿no? O sea, no, cada uno pues ve las necesidades de colegios, escuelas, algún mejoramiento de alguna vía, etc. Entonces, las entidades públicas normalmente para construir su infraestructura a veces llegaban al tema del endeudamiento, pero ya la norma lo ha prohibido. Y tenemos también el pago de obligaciones, ¿no? Dice el gobierno nacional no es responsable del pago de obligaciones que se pueda contraer, ¿no? Los gobiernos regionales, gobiernos locales o empresas públicas del ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento, ¿no? Entonces, si de repente algún gobierno regional se ha prestado del extranjero, como les decía, es bien difícil que el gobierno nacional, por el tema de asunción de deuda, que lo pueda coberturar, ¿no? Salvo que extremadamente se ha puesto pues en el tema de ese gobierno nacional poder grande, ¿no? Normalmente no es así. Y la caducidad de deuda básicamente es la obligación contraída por el gobierno nacional, gobierno regional, a partir de la vigencia del decreto legislativo
en virtud de estas las leyes de endeudamiento se aprueban anualmente, que se regule, ¿no?, en la ley peruana un plazo de caducidad de 10 años contados desde la obligación que contrae la deuda. Pero básicamente está ligado al plazo en sí en la que tú te hayas endeudado, ¿no? Y mecanismos de aseguramiento de pago. Todo pago o reembolso a favor del gobierno nacional correspondiente a obligaciones generadas en el marco de operaciones son efectuados a través de un fideicomiso, ¿no? Es un mecanismo para que se pueda garantizar el pago. Y la concertación de operaciones de endeudamiento. Nos dice que el MEF, ¿no?, es la entidad autorizada que maneja exclusivamente el tema de la negociación, todos esos procesos que hemos visto de la negociación, la concertación, la suscripción del contrato y finalmente el tema del pago. Todo eso está pues a cargo de la Dirección General del Tesoro Público, ¿no? Y dependiendo también de si es unidad ejecutora, ¿no? De eso. Y aquí les dejo un glosario, sí, muy chiquito, que tengan claro que es una entidad pública, básicamente. Bueno, eso ya lo hemos trabajado. Inversión pública, que como les digo, ¿no?, nos endeudamos para realizar inversión pública. Entonces, inversión pública es esa erogación de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar, reponer la existencia de un capital físico de dominio público. O sea, vamos a incrementar, vamos a construir un colegio, eso ya es incremento de capital, ¿no es cierto? Entonces, para eso realizamos inversión pública, básicamente para incrementar un capital a largo plazo, ¿no? No podemos endeudarnos para coberturar pago de manera, eso para pagar servicios, ¿no? No está prohibido endeudarse para eso, ¿no? Obviamente para inversión pública también la compra de bienes no es necesario, ¿no? El concepto de deuda pública, ¿no?, que ya si no representa una obligación con la que pagar a largo plazo. Y ahí creo que la aprobación del presupuesto, bueno, es el acto por el cual se fija legalmente el crédito presupuestario que comprende el límite de gasto de cada año fiscal. Los créditos presupuestarios es la dotación de recursos, ¿no?, el techo presupuestal que tiene cada entidad pública. Entonces eso se tiene que evaluar para hacer ese flujo y ver la posibilidad de que hasta cuánto se puede endeudar, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo lo que es endeudamiento. Vamos a analizar un ejemplito de cómo se da el endeudamiento. Entonces, hasta aquí todo el material para el examen. Esto lo voy a subir a la plataforma y ya no hay más. Entonces vamos a trabajar y les voy a explicar cómo se realiza el endeudamiento. Ya, entonces, cuando una entidad pública, como les decía, decide endeudarse, no me voy a endeudar por endeudar, ¿no? Yo necesito básicamente sustentar, ¿no?, que yo tengo esa capacidad de pago. Pero ¿ante quién lo sustento? Aparte que lo tengo que sustentar ante el MEF, también lo tengo que sustentar ante la Contraloría, ¿no? La Contraloría tiene como función cautelar recursos del Estado, pero también el tema de endeudamiento, ¿no?, porque tiene que garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Si la Contraloría me aprueba, recién yo puedo hacer las gestiones y iniciar el trámite ante el MEF. Entonces vamos a buscar cómo es que la Contraloría se pronuncia. Vamos a poner el endeudamiento nada más, van a ver un montón de informes. Y aquí vamos a ver un informe, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Vamos a descargar. Y este es un pronunciamiento de la Contraloría. Entonces la Contraloría tiene su sugerencia de control del sector económico financiero. Y es un informe previo, ¿no?, porque todavía no ha sucedido, no ha acontecido, ¿no? En el informe previo tampoco vamos a identificar responsabilidad. Simplemente vamos a emitir opinión respecto a lo que esta entidad quiere hacer, en este caso la Municipalidad de Lima. Y dice, informe
sobre operaciones que en cualquier forma comprometen al crédito o capacidad financiera del Estado, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y van a hacer un endeudamiento interno sin garantía del gobierno nacional. O sea, la municipalidad dice, voy a prestarme y no necesito la garantía del gobierno nacional porque yo puedo coberturar año tras año la deuda que yo voy a hacer. Me voy a contraer, ¿no? Y ahí tenemos el informe previo, la entidad solicitante de la Municipalidad de Lima, y el objeto es la operación de endeudamiento interno sin garantía del gobierno nacional, consistente en una emisión de bonos bajo un nuevo programa de bonos de titulación para financiar una cartera de 7 proyectos de inversión del programa Foncomún hasta por el valor de, ¿cuánto es? ¿Por cuánto se va a endeudar? ¿Cuánto? ¿1 millón? Un millón. Ajá. Por un plazo de 20 años, ¿no? Entonces es un monto que dice la municipalidad que va a ejecutar 7 proyectos de inversión pública con el programa de Foncomún, ¿no? Y por un plazo de 20 años, y necesita 1.000 millones de soles. Como no tiene ese presupuesto, entonces tiene que endeudarse. Y bueno, ahí tienen las consideraciones, básicamente el marco normativo, que no lo vamos a revisar, todo el marco legal mediante el cual la Contraloría ha emitido su informe. Básicamente vamos a ver cómo se pronuncia la Contraloría, ¿no? Nosotros el marco legal que sustenta el informe. Y en este informe la Contraloría nos dice los documentos recibidos, ¿no? ¿Qué ha presentado la Municipalidad de Lima? Su solicitud de informe previo, ¿no? Con oficio, número tantos ha presentado su solicitud. También me ha presentado una copia autenticada en la que consta la operación que ha sido aprobada por el Consejo Municipal, porque el alcalde no se va a decir, no, de la noche a la mañana no va a decir, bueno, necesitamos este monto y bueno, ¿no? Vamos a hacer nuestro informe. Esto tiene que estar aprobado por el Consejo Municipal, que es el alcalde con los regidores, ¿no? Y suscriben un acta y todos están de acuerdo. Entonces adjuntan que no solo es la decisión del titular de la entidad, sino de todo el Consejo, en sesión número tanto, etc. Y también nos dice que tienen que verificar la inscripción en el banco de proyectos, ¿no? Donde está declaratoria la viabilidad. ¿Por qué? Porque como que dicen, no me vas a hacer el cuento, ¿no? Se supone que vas a ejecutar inversión, y ahí está el código único de inversión, ¿no? Que estos son los códigos que están en el InviérteP, porque estos 7 proyectos, yo tengo que sustentar que son proyectos viables, ¿no? Para el Estado, y que efectivamente tienen todas las condiciones para que puedan ser ejecutados. Entonces está sustentando de que para eso necesita pues el préstamo. También su ficha de estudio de preinversión, los convenios para la formulación y evaluación vigentes, ¿no? Estudios de sustento, estar exonerados, eso no le aplica, porque hay municipalidades que están exonerados del InviérteP, pero bueno, en este caso no le aplica. Documentos que se acredita que se cuenta con el saneamiento físico legal, es importante, ¿no? Que tengan que acreditar el saneamiento físico legal de donde se van a ejecutar esas obras, porque si no tenemos saneamiento físico legal, yo no puedo ejecutar una obra en un terreno que no corresponde a la municipalidad, ¿no? Pasa ahí, ha habido un caso, los que conocen Paucarpata, los que han vivido conocen, se ubican en Paucarpata, hay en Bustamante, ¿no? En Bustamante, esa cancha, hay un estadio, no recuerdo ahorita el nombre, que ha salido por todos los diarios, que la municipalidad provincial de Arequipa quería ejecutar una obra que era terreno de la municipalidad de Bustamante, y de que Bustamante ha acreditado que efectivamente el terreno era de Bustamante y la provincia le ha hecho toda la transferencia. Finalmente se ha hecho un estadio grande en Bustamante, y después de 2 o 3 años que lo estaba administrando Bustamante, apareció un dueño, ¿no? Se ha ido un proceso judicial y efectivamente el dueño era el propietario de hace muchos años, que tenía el terreno inmenso, ¿no? Abandonado. Ahora el terreno, ya el estadio es del dueño, y todavía lo alquilaba para para las vacaciones útiles. Entonces Bustamante le dijo que no tiene esos permisos, le cerró la canchita, pero pasa eso. Entonces yo tengo que tener el saneamiento de donde voy a ejecutar las obras, ¿no?
Después tiene también su copia de calificación crediticia, ¿no? En este caso emitida por Pacific Credit, supongo que es quien le va a emitir o quien le va a hacer el préstamo. El informe legal favorable. Entonces necesitamos la opinión de un abogado que nos diga que por legalmente dónde está establecido que yo como municipalidad me puedo endeudar. También tengo que tener un informe financiero favorable donde el contador nos haga todos esos flujos, ¿no? Donde diga que yo tengo esa capacidad de pago. La copia de los estados financieros y notas también, ¿no? Copia de los estados de ejecución presupuestal de los ingresos, ¿no? Que corresponden en este caso al ejercicio 2024, porque este es un préstamo que se quieren hacer justo el 27 de marzo del 2025 que se emitió. Entonces tienen que tener los estados financieros del 2024. También su flujo de caja mensual proyectado, ¿no? Y el proyecto de contrato. Incluso ya tienen un proyecto de contrato de cuáles son las cláusulas que corresponden para la deuda, ¿no? En este caso nos dice acto constitutivo de fideicomiso de titulación de contrato en el marco de la emisión de bonos de titulación. Entonces, todos estos sustentos que debidamente ya corresponderían, ¿no? Digo, ya tengo el acuerdo de consejo, ya tengo los flujos de caja que dice que yo sí puedo pagar a largo plazo, en este caso 20 años, ¿no? De repente más fácil es para la gestión actual, yo emito y luego me voy, pero las siguientes gestiones van a tener que asumir una deuda, ¿no? Y también tengo el informe legal, etc. Entonces, cuando la Contraloría revisa eso, tiene que ser una verificación, ¿no? De si realmente corresponde o no corresponde. Aparentemente todo estaría bien sustentado, ¿no? Y ahí vemos sobre la solicitud presentada, ¿no? Lo que se pronuncia. Sobre el destino de operaciones. Y aquí más o menos no se logra visualizar bien, pero bueno, básicamente dice de qué trata cada proyecto, ¿no? Creación del servicio de movilidad urbana para el paso desde el nivel puente vehicular en el eje vial Defensores del Morro, tramo tantos, en Chorrillos. La creación urbana en el puente vehicular en los avenidas Los Próceres, decía, todas las obritas que quiere desarrollar en el Parque Neptuno del Distrito de Lima, mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana, etc. Ya todos los proyectos que quiere desarrollar con ese presupuesto. Y entonces viene a hacer, este es el análisis pues básicamente que hacen los auditores, la documentación técnica remitida, ¿no? Empiezan a detallar toda la parte técnica, la parte de los proyectos de inversión, si son, de qué trata cada proyecto, en la casa proyecto de inversión 1, la creación de tal. Tiene estudios de preinversión, como nos ha señalado, hacen su estudio, si tiene, no tiene, etc. El objetivo del proyecto, ¿cuál es el costo del proyecto? Proyecto por proyecto. El resumen del costo de inversión, cuánto es el costo de inversión, para ver, pues no tengo que hacer un estudio, no voy a hacer a que me diga necesito y el costo no sea pues lo que nos vamos a endeudar, ¿no? Entonces esto ya está, el formato 7 ya está en el proyecto de inversión, en el sistema de inversión, en la plataforma del CCI. Entonces ahí se puede ver estos resúmenes de inversión. Entonces lo que hace el auditor es verificar que efectivamente esté todo el costo de cada proyecto, ¿no? Y ahí va analizando también el tema del balance de la demanda, es decir, los costos de operación y mantenimiento que tiene cada proyecto. Y así, este es el segundo proyecto. Y eso está analizando, ¿no? Es todo lo que se dice anticipado. O proyecto hasta llegar a los 7 proyectos. No vamos a entrar a esos temas, solo quiero que aprendan cuál es el mismo, ¿no? Cuál trabaja y cómo se hace el análisis para el proyecto. Entonces iban analizando los costos de cada proyecto, las alternativas de solución de cada proyecto. Del proyecto 5, del proyecto 6 y del proyecto 7. Entonces ya han ganado toda la parte técnica, de repente un ingeniero, viene la parte estructural, etc. También analizan la parte legal, ¿no? Entonces en esa Contraloría se tiene que pronunciar. Sí, pues técnicamente cuesta eso cada proyecto, ¿no? Tiene todo el saneamiento, etc. Entonces como la parte técnica está bien, ¿no? Después el tema de los aspectos de operaciones. Y ahí van detallando el aspecto de las operaciones, el cumplimiento de toda la legislación también. A cada proyecto.
Y también seguramente un conto ha hecho el análisis parecido opinión favorable de cada proyecto que se tiene y ahí con sus flujos, sus estados financieros, los puntajes, ¿no? El cronograma de pago, todo bien, el cumplimiento de las reglas fiscales, bien, la deuda. Quiero llegar a el flujo de caja que ha presentado, también lo analizan, revisan si efectivamente es viable, no es viable. Entonces, pues ya ellos han hecho todo ese análisis, la parte técnica, la parte operacional, la parte legal, la parte financiera. ¿Qué concluyen? Por ejemplo, vamos a leer solo una, ¿no? Aquí, aspectos técnicos. ¿Qué pasa en los aspectos técnicos? En los proyectos, en 3 proyectos no se adjuntan las cotizaciones de los costos de materiales de insumos, ¿no? O sea, me estás diciendo que el proyecto cuesta tanto, pero no me has adjuntado los costos de materiales. Entre los provenientes de fuentes primarias que sustentan el costo total del proyecto de inversión. Entonces significa que el costo que me has puesto es un costo que está estimado, pero tiene el debido sustento, ¿no? Dice, por lo que se sugiere que se incluya en el banco de inversiones dichas cotizaciones que como lo establece en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual. En este proyecto no solo tiene que mostrar un costo, sino que tiene que ser debidamente sustentado. Y sustentamos en base a cotizaciones, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, que les está observando las páginas. Y así sucesivamente todas las observaciones técnicas que puedan. En la legal se recomienda que se garantice la ejecución de disponibilidad física de terrenos correspondientes a los 7 proyectos. Es decir, que se incluye la documentación de afectaciones prediales y los permisos de cotizaciones para la liberación de las interferencias a fin de que se cumplan los plazos y objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, por ahí había algún tema de que no están en todas las afectaciones prediales y los permisos, de repente no tienen, ¿no? Y ya se debería tener. Y aspectos financieros también, ¿no? Dice, de concretarse, por ejemplo, la operación de endeudamiento interno se advierte un riesgo de incumplimiento futuro, le dice, en las obligaciones financieras con los recursos comprometidos para el pago de servicios de deuda, producto de la emisión de bonos, por lo que se recomienda, ¿no?, que la municipalidad deberá adoptar las acciones que permitan mitigar un riesgo identificado a fin de no afectar la solvencia y la capacidad futura en las 5 gestiones municipales. Como la municipalidad se quiere endeudar por 20 años, 5 gestiones municipales se van a ver afectados, ¿no? Y acá les está diciendo que existe un riesgo de incumplimiento de obligaciones futuras. Entonces ya seguramente si revisamos detalladamente está, ¿no? Porque de repente la Contraloría piensa que no se puede pagar o va a haber una afectación para las 5 gestiones, ¿no? Entonces, de esa forma es que se recomienda adoptar las medidas que resulten necesarias, ¿no?, para que otra vez la municipalidad pues vuelva a sustentar todo lo que se le ha pedido. Y de esta forma es que emiten su pronunciamiento los de la Contraloría. Tiene su evaluadora financiera, su evaluador legal, de la parte legal, sus evaluadores técnicos, que seguramente son ingenieros, ¿no? Ingeniero civil, ¿ves? CPC, la evaluadora jerárquica y el abogado, ¿no? Y de esta forma pues se comunican con la ENAS, ahí tienen a otro evaluador de supervisor. Y finalmente el subgerente pues ya comunica y finalmente el gerente de control político institucional ya mandan el oficio a la municipalidad para que eleve las observaciones. Y entonces el técnico que de repente no es favorable hasta que haga el levante de las observaciones. Y así ustedes pueden ver cómo la Contraloría se pronuncia ante el tema del endeudamiento. Y que les digo que cualquier día puede mira, acá hay un endeudamiento, una visita de informe previo de año. Este hemos visto. Son netamente de Estado, de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, ¿no? Proyectos de inversión para el mejoramiento de la avenida, pues está solicitando la Municipalidad Provincial de Cusco. Entonces, así que son el tema del endeudamiento. Cuando ya pasan, ya el informe previo ya está aprobado, ya hacen sus trámites ante el MEM, toda la parte documental, bueno, ya proceden con su endeudamiento. Pero no es tan fácil como han visto poder contraer una deuda, ¿no? No es como una empresa lo puede hacer. Entonces, hasta ahí. ¡Ah, la lista! Hasta ahí el tema del endeudamiento para que nosotros se ubiquen como ¿sale? Asistencia. Ya, de una vez improvisando que estoy aquí en participación. ¿Quiénes han participado?
Orlando. ¿Qué apellido? Maidana. Ay, Orlando ya tiene esos puntos. Pitayana. Erika. Erika, ya. Justo, ya, un punto.